¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Suspensivos Podcast y nos encontramos porque nos perdimos en la comunidad de Petare, mejor dicho en San José Parte Alta, y bueno, agradecido con esta gente hermosa que nos ha permitido hacer nuestro podcast acá en su comunidad. El día de hoy, bueno, estamos con nuestro amigo Daniel Castro, licenciado en Comunicación Social, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Santa María, Audiovisual y Corporativo, con maestría en Gobernabilidad de George Washington. ¿Correcto, Daniel? Sí. Y además con maestría de análisis político. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Aquí, fino, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para hablar sobre este tema que nos apasiona a todos, que es el periodismo. Bueno, Daniel, como tú sabes, más bien como somos amigos de hace rato, yo soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo San Antonio de los Altos, aquí en el estado Miranda. Bueno, Daniel, tú me diste clase a mí bastante tiempo, como unos 2-3 trimestres, ¿cierto? Empezandito la carrera. Y contigo vimos algo muy importante, que eran los reportajes. Inclusive, también hablamos un poco sobre, más que todo, indagar en los reportajes. También hablamos sobre un libro que nos enviaste, que nos pusiste a leer, que se llamaba los Brujos de Chávez, o Las Ánimas de Chávez. Los Brujos de Chávez. Los Brujos de Chávez, muy buen libro. Ahí, ese tiene más o menos un aproximado como de 30 fuentes entre primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Es así. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre, claro, tomando en cuenta que vamos a hablar sobre los reportajes, tomando en cuenta que, bueno, la gente que nos ve acá en el podcast, no muchos saben lo que es un reportaje, porque no ven las personas que no están en la carrera, no ven personas de todo tipo, bien sea que son abogados o que simplemente están en otro tipo de oficio. Entonces empezamos desde cero. ¿Qué es un reportaje? Hasta lo tengo entendido, un reportaje es una investigación que nos permite a nosotros los comunicadores sociales, bueno, en este caso yo soy estudiante, a ustedes los comunicadores sociales, hacer una investigación precisa y concisa sobre un tema específico, y además eso también permite como indagar más en el tema, ¿sí o no, Daniel? Es así, o sea, ya literalmente definiste qué es un reportaje. O sea, debemos recordar que un reportaje es un género periodístico en sí, que puede ser tanto informativo como de opinión, y tiene unas subdivisiones el reportaje, ya sea reportaje de opinión, interpretativo, informativo, entre otros tipos de reportaje que podemos ir hablando mucho más adelante. Debemos recordar que el tema principal del reportaje no es narrar la noticia, es investigar sobre un suceso que ocurrió y que nos llamó la atención a nosotros, el periodista, y queremos compartir con la comunidad. No debe ser literalmente o técnicamente un hecho actual. O sea, nosotros podemos sacar del baúl de los recuerdos, del archivo, de una hemeroteca, de una historia, cualquier noticia que haya sido importante en alguna época. Okay. Y nosotros hoy podemos mostrar mayor información, mostrar si es un caso de sucesos, buscar esclarecer ese testimonio, esa ocurrencia con las personas, solamente intentando desempolvar el tema. Okay. Nosotros, siempre los periodistas, lo más que leemos o leíamos eran reportajes de sucesos. ¿Por qué? Porque en Venezuela y Latinoamérica es prácticamente donde tú puedes indagar más sobre ese tema. De hecho, yo tuve un profesor que me dio reportajes entre la UBI y la Santa María. No se ve periodismo, sino informativo, pero es prácticamente lo mismo. Y él nos dio Informativo 4. Él ganó un premio nacional de periodismo, no voy a decir su nombre acá, de sucesos, y él decía que el reportaje de sucesos es narrar la historia que está oculta. Nosotros debemos volver a ver qué pasó, leer la fuente viva, si nos los permite. Por ejemplo, hay casos de sucesos que son homicidios, valga la redundancia. Okay. Y nosotros podemos
preguntarle al homicida culpado por la justicia venezolana, pudiendo ser este inocente. O buscamos una fuente secundaria, es decir, un familiar de la víctima, para ver qué pasó en ese tema. En Netflix hay una serie súper importante que nos dice cómo el FBI generó la matriz mental de los asesinos seriales que hoy se utilizan en la escala por reportajes y trabajo psicológico. O sea, no solamente estamos hablando de algo, mira, hice un reportaje sobre el homicidio de tal persona, claro, sino de cómo ya nosotros utilizamos el género periodístico más la psicología para hacer un esquema y un matiz de una persona que pudiera generar un delito. Y eso podría ser lo que sería la producción o la preproducción de un reportaje. En este caso, un reportaje investigativo de sucesos como el que me estás comentando. ¿Por qué? Porque en el hecho de que nosotros estamos primero buscando de qué tema vamos a hablar. En este caso, el tema es el delito de la persona, que vamos a ver si fue o no el culpable de lo que sucedió. Ya esa es la preproducción, que es muy importante saber esto, que bueno, la preproducción es donde nosotros, ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar sobre un homicidio, vamos a hablar sobre cualquier tema de información, de política o de qué tal. Esa es la preproducción. Ese es otro, o sea, hay varios tipos de reportajes. La gente pensará, no, un reportaje es una investigación y ya, un reportaje investigativo y listo. No, hay varios tipos de reportajes. Está el interpretativo, está el de investigación, está el científico en este caso, está el de sucesos, está, bueno, hay muchísimos. El de opinión es muy importante y es algo que a mí me gusta mucho como estudiante de comunicación social. A mí me gusta bastante el de opinión porque siento que puedo decir lo que pienso al respecto. Claro, uno siempre tiene que dejar como un espacio para que la gente analice lo que uno dice y bueno, ejerza su opinión sobre la opinión que uno comentó allí, que uno colocó en ese reportaje. Pero exacto, o sea, eso es muy importante. O sea, hay varios tipos de reportajes. O sea, uno puede ir, un día puedes hacer uno de investigación, el otro día, bueno, cambias, haces uno de sucesos, el otro día haces uno de opinión. Inclusive creo que hay periodistas como para cada uno, Daniel. Sí lo hay, pero la verdad es que hoy en Venezuela el reportaje como el periodismo es muy, muy limitado por la censura. Bien, entonces, ya tenemos lo que sería la preproducción del reportaje, que es el tema que vamos a investigar. Para las personas que no conocen más que todo el tema, que no estudian comunicación social o no son periodistas. Ya tenemos la preproducción, ya sabemos qué tema vamos a hablar. Luego vendría la postproducción, la producción, que en este caso nosotros vamos a investigar sobre el tema. Claro. Claro, ahí es la búsqueda exhaustiva del tema. ¿Cómo cuántas fuentes necesitaríamos? ¿Más de 3? Depende de cómo dividas la fuente. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar como una fuente bibliográfica o referencial un recorte del periódico del año del suceso o del evento que estamos buscando. Entonces, para finalizar la preproducción o la postproducción, después que nosotros hicimos lo que sería la preproducción, que ver el tema que vamos a buscar, o sea, saber lo que vamos a investigar, después investigarlo y luego ¿qué hacemos? La postproducción es ya publicarlo. No es publicarlo, es filtrar los datos. Ok. Porque nosotros podemos tener una biblia de información, okay, y al final va a aparecer un arroz con mango. Un reportaje debería llegar como ¿cuánto? 2.500 caracteres, 1.600. Como 6.000. Como 6.000. Si te pasa de los 6.000, ya es un arroz con mango. Ya es un arroz con mango. O sea, y si quedas menos de los 6.000, no sería mala, o sea, no estaría mal, pero recuerda que en Venezuela, salvo que sea un tema que esté en boga o sea boom, igual que en Latinoamérica, la gente te va a leer el lead. Claro, y ya. Eso es muy importante lo que me estás diciendo, porque si nos metemos en lo que es el tema de las comunicaciones, en el tema de las nuevas tecnologías, entre más plataformas de comunicación, tendrías que tener menos texto para poder llegarle a las personas, porque ahorita las personas no te están leyendo mucho. Quieren es algo rápido y conciso. De hecho, ahorita hacer un reportaje por TikTok
creo que sería muy genial, pero lleva mucha producción mental. Claro. O sea, ¿cómo tú vas a vender en máximo 2 minutos 20 un reportaje sobre cómo fue la carrera de Miguel Cabrera? Ok. O qué hubiese pasado con Ronald Acuña si no se hubiese lesionado recientemente. Entonces, ¿cómo podemos poner las nuevas tecnologías con los reportajes? Saliendo ya, obviamente, que ya no hay, si no lo hacemos escrito porque la gente no lo quiere leer, entonces, ¿cómo lo hacemos audiovisual? ¿Cómo lo hacemos con las nuevas tecnologías? Nos apoyamos los comunicadores para hacerle llegar la información a las personas. Ojo, un reportaje audiovisual tiene las mismas técnicas de siempre. Necesitas un equipo, solo que cambiaron los equipos. Pues ya en un bolso puedes tener una cámara, un trípode, un powerbank y una señal de esas Starlink, si te da la gana, que tienes una espalda grande y tienes internet satelital y lo haces donde sea. Mira, no sé rapidito porque me está diciendo que ya como que se va a acabar. ¿Qué se necesita para hacer un reportaje actualmente? Una idea brillante sobre el tema que quieres investigar, una hipótesis buena, Okay. es decir, comprobar por qué ese reportaje va a servir, Okay. desarrollarlo muy bien, es decir, buscar la información precisa y concisa sin caer en más allá de, y lo más importante, hacerse viral, tener a las personas que te apoyen en un RT, en lo que sea, para que el reportaje llegue. Igual si es un buen material, se consume muy rápido. Bueno, Daniel, entonces, sencillito, ¿una persona que no sea comunicador social puede hacer un reportaje? Sí, no necesariamente un reportaje informativo, pero sí de opinión o científicos y los puede hacer. Bueno, Daniel, para terminar, ¿cuál es la importancia de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Bicentenaria para el país? Que son estudiantes que saldrán como periodistas profesionales, que la mayoría lo hicieron entre una manera virtual o una manera presencial. Si es una manera virtual, tienes como la facilidad de aprender en el campo de una vez, así como tú, y si es de una manera presencial, tienes la oportunidad de crecer como cualquier estudiante más en Venezuela. Mira, Daniel, bueno, agradecido que hayas compartido con nosotros acá en el podcast, esperamos tenerte nuevamente, y bueno, esperemos verte pronto, ya que estás por allá bien lejos. No, mentira, estamos cerca, pero estamos lejos al mismo tiempo. Igual, cualquier duda, estoy ahí a la orden para volver al programa. Saludos, éxito. Bueno, señores, y esto fue todo de Suspensivos Podcast. Espero hayan aprendido bastante. Recuerda darle like a los videos, darle me gusta y comentar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @Suspensivos Podcast en mis redes sociales como @soysario. Y también @eldeannews, que es nuestros aliados comerciales. Entonces, hasta la próxima. Cuídense.